esperar que comience la grabación del video. Bien, entonces en este video vamos a desarrollar la primera clase relacionada con el tema 2 de los objetos en R, los objetos que nosotros tenemos en el entorno de R. Y para poder desarrollar esta parte del entorno y de los tipos de objetos, primeramente vamos a compartir acá una presentación donde vamos a poder ver el tipo de datos que nosotros tenemos para poder trabajar en R. No sé si pueden visualizar ahí. Hola. Se puede visualizar una presentación donde dice tipos de datos. Sí, doctor, se ve. Bien, entonces, bueno, este es un resumen de todo lo que vamos a ver, pero nosotros lo que tenemos que señalar es de que R, el entorno de R, necesita conocer con qué clase de datos estamos trabajando o estamos tratando, ¿no? De esta manera, dependiendo al tipo de dato con el que nosotros estemos trabajando, vamos a poder seleccionar determinadas funciones y métodos para efectuar el procesamiento de estos datos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí, tenemos en el tipo de dato, bueno, vamos a maximizar un poco más esto ahí. Bueno, tenemos los datos numéricos, los datos enteros, los datos lógicos y los datos de carácter. Entonces, lo primero, los numéricos, ¿no? Se refiere a datos que son expresados a través de números reales. Eso quiere decir que los numéricos son aquellos que tienen decimales, ¿no? Entonces, ahí van a estar todos los datos de diámetro, de altura, de volumen, de área basal, etcétera, los mismos que sí tienen un decimal, una precisión. Pero también pueden ser enteros, ¿no? Enteros. Entonces hay otro tipo de datos que son expresados a través de números enteros, especialmente aquellos que están relacionados con el conteo, ¿no? Número de árboles por especie, entonces va a ser un número entero, ¿no? También vamos a tener número de árboles vecinos, ¿no? Podemos tener también número de tablas defectuosas, ¿no? O no defectuosas, etc. Entonces, estos dos, los numéricos y los enteros, están estrechamente relacionados con el tipo de variable con la que también nosotros trabajamos. Tenemos variables continuas, que son aquellas que se miden, y por lo tanto aquí los datos serían, para ese caso, los numéricos. También tenemos variables cuantitativas discretas, que son las que se cuentan, y ahí estarían expresados a través de los números enteros. Entonces, esos dos, el numéricos y enteros, fundamentalmente están relacionados con variables aleatorias cuantitativas, expresados por números, numéricamente. En cambio, nosotros tenemos también variables cualitativas o categóricas, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, el color de las hojas, el color de la corteza, ¿no? El color de la corteza de los árboles, ¿no? Hemos dicho también ahí puede estar el estado civil de las personas, etcétera. La especie, ¿no? La especie forestal, el género, la familia. Todos esos son datos de tipo de carácter. Entonces, ustedes pueden ver ahí en el último, dice carácter, ese es otro tipo de dato. Entonces, todas las variables cualitativas, que también se denominan categorizadas, ¿no? Entonces, tienen datos de tipo carácter, que son literales, palabras, ¿no? Como la especie, ¿no? Como la procedencia de una persona, el estado civil, etcétera, ¿no? Entonces, y en ese caso, estos datos de tipo carácter están relacionados con lo que son las variables cualitativas, tanto nominales, ¿no? Que no se pueden ordenar, como también las variables cualitativas
ordinales que sí se pueden ordenar, ¿no? Pero además de eso, ustedes pueden ver ahí en R, nosotros tenemos otro tipo de datos, que son los datos lógicos, ¿no? Los datos lógicos. Entonces, ahí los datos lógicos se refieren a que nosotros solamente podemos trabajar ahí con lógica simbólica, donde vamos a tener solamente falso o verdadero, ¿no? Solamente vamos a tener entonces falso o verdadero. ¿Dónde vamos a utilizar esos datos de tipo lógico? En forestal, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos tener una base de datos de un conjunto de árboles en un área de aprovechamiento, ¿no? O de un censo forestal. Y en ese censo nosotros vamos a definir los árboles que sí se van a cortar, ¿no? Que se van a aprovechar, y algunos otros árboles que no se van a cortar y que van a quedar en el bosque como remanentes. Entonces ahí podemos tener una pregunta y la respuesta simplemente va a ser verdadero o falso. Aquí no hay más posibilidades en la respuesta. Entonces, estos árboles que hemos indicado de un censo forestal, solamente tienen dos opciones: que el árbol sea cortado o que el árbol no sea cortado y se quede como remanente en el bosque, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener datos de tipo lógico, donde solamente vamos a tener las opciones de falso y verdadero, que en inglés, bueno, y en el entorno de él, están en inglés como true, que sería verdadero, ¿no? False o false, que sería falso. Entonces tenemos falso, verdadero, ¿no? Entonces tenemos esos tipos de datos, ¿no? Eh, bueno, aquí vamos a ver un poco más acá. Bien. Además de esos datos, ahora nosotros hemos dicho que vamos a ver objetos en R, ¿no? Los objetos en R, que están relacionados con cuáles son las estructuras de datos con los que nosotros podemos trabajar en el entorno de R, ¿no? Entonces, estos tipos de datos que hace rato hemos visto, los numéricos, los enteros, los lógicos, los de caracteres, pueden ser estructurados en entidades más complejas y más grandes, llamados estructura de datos, ¿no? Entonces, el entorno de R, ofrece una amplia variedad de estructuras de datos para satisfacer diferentes requisitos de tareas. Estas estructuras de datos son las que definen los objetos en el entorno de R. Entonces vamos a tener, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, primeramente vamos a tener vectores, que es posiblemente el objeto más básico que hay, pero también el más utilizado en el entorno de R. Luego tenemos otro objeto que son las listas. Luego tenemos las matrices. Luego tenemos los data frame. Esto de los data frame es también sumamente importante porque en ahí vamos a tener un parecido a lo que es la base de datos que nosotros conocemos en Excel. Entonces, la base de datos en el entorno de R se denomina data frame. Y también podemos tener factores, ¿no? Factores. Entonces, y los factores se utilizan para que nosotros podamos, por ejemplo, en el caso de variables cualitativas, podamos discriminar, por ejemplo, por especie, por familia botánica, etcétera, y hacer los cálculos estadísticos en base a esa división que se tiene, ¿no? En especies, en posición de copa, en forma de copa, etcétera, en cualquier variable de tipo cualitativo. Bien, entonces, eso es un poco lo que podemos ver en la parte de las estructuras de datos en R. Ustedes pueden ver ahí, si bien está en inglés, pero es sumamente simple. El vector, lo que vamos a ver el día de hoy, como ustedes pueden ver, es unidimensional. Solamente ahí tenemos un vector que es una columna, ¿no? Es una columna, o puede ser una fila de datos. Entonces, tiene una sola dimensión el vector, ¿no? Y ese vector puede ser numérico o puede ser de texto, ¿no? Luego tenemos la matriz.
En la matriz nosotros tenemos varias filas y varias columnas de datos, ¿no? Entonces ahí tenemos varias filas y columnas de datos, ¿no? Y el tipo puede ser numérico o de texto. Luego tenemos los data frame, donde vamos a tener varias columnas y también varias filas de datos, y vamos a tener tipos, diferentes tipos. Por ejemplo, acá en el data frame yo puedo tener numéricos, puedo tener de texto. En cambio, en la matriz solamente tienen que ser, por ejemplo, numéricos. En el vector lo mismo. Por eso es que ahí están los colores, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo qué tipo de datos pueden tener el data frame. Entonces, el data frame puede tener varios tipos de datos, ¿no? Porque se puede tener texto, ¿no? Variables de texto, puede tener variables numéricas, ¿no? Etcétera. Bien, y el factor, como les decía, el factor nosotros podemos definir una de esas variables como factor. Por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos la especie A y la especie B, y por lo tanto vamos a calcular, hacer resúmenes estadísticos y todos los demás cálculos en función a cada uno de esos factores, de esos niveles de ese factor, ¿no? Y la lista es una colección, ¿no? Que no tiene muchas restricciones. Entonces, en esta lista nosotros podemos ingresar, como podemos ver, objetos de diferente tipo, pero también de diferentes longitudes, ¿no? Y podemos tener tipos múltiples, puede haber de texto, puede haber numérico, etcétera, ¿no? Entonces, estos son todo lo que vamos a ver en este tema de los objetos en R. Entonces, vamos a ver cómo se genera un vector, cómo se trabaja con una matriz, qué es una data frame, cómo asignamos el factor, para qué nos servirán las listas, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver en este tema, ¿no? Bien, entonces nos vamos acá a R. No sé si se puede ver, hola. Sí, se ve, doctor. Bien, entonces, ustedes saben que para que podamos ver R, visualizar mejor, siempre es conveniente colocar en editar, en preferencias de la interfase gráfica, hacer que todo lo que estamos viendo ahí de R es la interfaz gráfica, ¿no? Pero las letras, por ejemplo, son muy pequeñas, por lo tanto, nosotros podemos aumentar el tamaño de la letra y hacerla, además, negrilla, ¿no? Entonces, lo que hemos aquí generado es, en size, seleccionar el tamaño de letra 14 y en el estilo, darle para que sea como negrilla, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos nuestra consola de R, ¿no? Bien, ahora, una vez que nosotros tenemos la consola, lo primero que tenemos que hacer es abrir un nuevo script, ¿no? Vamos a abrir un nuevo script, ¿no? Entonces, acá vamos a poner, ¿no? Tema 2, objetos en R, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tema 2, objetos en R, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos dicho que tenemos vectores, matrices, data frame, factores y listas. Esos son todos los objetos. Bueno, hay otros tipos más de objeto en R, pero los que hemos mencionado son los más importantes, ¿no? Bien, entonces yo quiero generar vectores, ¿no? Vamos a generar vectores. Generar vectores, ¿no? Tanto numéricos como categóricos. Bien. Entonces, nosotros podemos generar vectores. Bien, ¿cómo se genera un vector? ¿No? Entonces, hay diferentes maneras de generar vectores. Yo puedo generar un vector de números, reales. Puedo generar un vector de números enteros. Puedo generar un vector de caracteres. Porque hemos dicho que una de las características importantes de los vectores es que son objetos del entorno de R de una sola dimensión, ¿no? Entonces, yo puedo generar vectores, dice, tanto numéricos como
categóricos. Por ejemplo, vamos a generar un vector numérico, ¿no? Pero, por ejemplo, para datos que ahí hemos definido como numéricos. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, acá, altura. Y este símbolo de menor y del guión medio significa que hasta ahora en el lenguaje de programación estamos diciendo que vamos a generar un objeto que se va a denominar altura, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar ahora la función básica que es la función de concatenación. Entonces vamos a colocar altura 12.1 metros. Entonces acá coma, entonces coma separa un valor de otro valor. Luego tenemos 13.5, ¿no? 11.8, 12.6, 9.8, ¿no? Aquí tenemos 10.6, luego podemos tener 9.5, 11.4, etcétera. Bien, entonces, he colocado por concatenación, estoy agrupando varios valores, ¿no? En este caso con decimales, datos numéricos, que me van a generar un objeto que se va a llamar altura, ¿no? Altura. Entonces acá nosotros colocamos 2 puntos y para visualizar la altura nuevamente colocamos altura, ¿no? Entonces vamos a ir acá, hacemos correr y justamente acá nosotros podemos ver que se ha generado, ¿no? Que se ha generado, lo que está con rojo es todo lo que nosotros escribimos, lo que ordenamos, y lo que está en azul es la salida. Entonces aquí fíjense, tengo 12.1, 13.5, etc., ¿no? Entonces, esas son las alturas, ¿no? Para saber qué tipo de datos realmente, con qué tipo de datos hemos trabajado para generar ese objeto, vamos a colocar class altura. Entonces, con class es la función y estamos indicando que nos diga cuál es la clase de objeto al que corresponde altura, ¿no? Entonces, ahora hacemos correr acá y nos dice que es un vector con datos numéricos. Entonces, colocamos acá. Entonces, aquí vamos a colocar, entonces, hemos dicho es numérico. Entonces, colocamos acá y pegamos numérico. Entonces, la altura, entonces, es un vector numérico, ¿no? Luego, ¿cuántos elementos contendrá altura? Entonces, vamos a colocar acá número de elementos de altura. Bien. Entonces, vamos a también utilizar ahora una función, length, y el objeto, el nombre del objeto, altura. Bien, entonces acá nos va a contar cuántos elementos tiene ese objeto altura. Hacemos correr, nos dice que tiene 8 elementos. Entonces acá la respuesta van a ser, bueno, ahí está, hay un error, pero la respuesta tiene que ser 8, ¿no? Entonces acá tenemos, son 8 elementos del objeto altura, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver? ¿Qué funciones más podemos ver en este caso, ¿no? Entonces, estamos diciendo aquí cuántos datos tiene el objeto altura. Tiene 8 datos, ¿no? Bien, entonces también tenemos el número de elementos, ¿no? De la altura, ¿no? Ahora, también podemos generar un vector de caracteres, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, podría ser posición de copa. Posición.copa. Ese es el nombre de mi objeto en R. Entonces, posición copa va a ser C. Y ahora yo voy a colocar posición de copa 1. Bueno, aquí vamos a colocar posición de copa 1, ¿no? Y eso, pero como es literal, tiene que estar entre comillas. Entonces, primero va a ser posición de copa 1, ¿no? Luego podemos tener el segundo árbol puede ser posición de copa 2, ¿no? El siguiente puede ser posición
entre comillas, tiene que estar posición de copa 1 también. Luego tenemos acá, entre comillas, posición de copa 3. Bien. Luego tenemos posición de copa 2. Bien, y aquí tenemos entre comillas. Y luego lo cerramos y luego le decimos que queremos visualizar, que queremos ver ese objeto de una sola dimensión llamado posición de copa. Posición.copa. Y aquí vamos a ver entonces ahora. Ahí tenemos, fíjense ahora, tenemos posición, estas son las posiciones de copa, PC1, PC2, PC3, PC1 nuevamente, PC3, PC2, ¿no? Y ahora le vamos a indicar qué clase de objeto será posición de copa, ¿no? Entonces vamos a tener acá, ¿qué clase de objeto? Entonces colocamos class y colocamos posición copa. Bien, posición copa, entonces vamos a hacer correr. Bien, entonces ahí tenemos caracteres, ¿no? Entonces, es un objeto que tiene datos de caracteres. Entonces vamos a colocar acá. Pegamos, entonces de caracteres, ¿no? Posición de copa. Lo mismo va a ocurrir con infestación de lianas. Lo mismo va a ocurrir con forma de copa. Forma de copa. Bien, ahora ya tenemos esto ahí, ¿no? Posición de copa, ¿no? Y podemos ver también si podemos uniformizar para generar una base de datos con cada uno de estos vectores. Entonces, acá vamos a preguntar cuántos objetos, cuántos elementos tiene el objeto posición copa. Entonces, vamos a colocar acá length. Entonces, aquí colocamos posición punto copa. Posición de copa. Entonces, ahora vamos a ver. Bien, entonces tenemos 5 elementos de posición de copa y aquí tenemos 8 elementos de altura. Entonces tenemos que agregar 3 más en posición de copa. Entonces colocamos acá 3 más. Posición de copa 1. Posición de copa 3. Finalmente, posición de copa 2. ¿No? Bien, entonces ya está todo eso ahí y ahora lo hacemos correr. Bien. Ahora, ¿cuántos tenemos aquí? Tenemos 8 posiciones de copa y tenemos 8 alturas. Entonces, de 8 árboles, nosotros le hemos sacado su altura de fuste. También podemos colocar esto altura fuste acá, si quieren. Altura punto fuste, ¿no? Bien, acá lo mismo vamos a tener, altura punto fuste. Altura punto fuste. Bien, entonces ahí tenemos las alturas y la posición de copa, ¿no? Entonces vamos a hacer correr una vez más. Bien, está bien, ¿no? Bien, esos son vectores entonces. Son 2 vectores ya que hemos generado, ¿no? Uno numérico y con decimales y el otro literal, posición de copa, ¿no? Que tenemos entonces en posición de copa 5 categorías que serían PC1, PC2, PC3, PC4, PC5. Entonces, cada uno de los 8 árboles está creciendo en un determinado tipo de posición de copa, ¿no? Entonces, tenemos que observar y asignarle una posición de copa, ¿no? De acuerdo, digamos, al criterio que se tiene para distinguir a los de posición de copa 1 con los de posición de copa 2, con los de posición de copa 3, etc. ¿No? Bien, entonces, esos serían los objetos con datos de caracteres, de forma literal, ¿no? Bien, también podemos tener acá otra variable, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener otro objeto en R, que lo puedo denominar, por ejemplo, ahí ya tenemos posición de copa, ¿no? Tenemos la altura de fuste, bien.
Entonces, acá nosotros podemos generarnos, ¿no? Podemos generarnos, por ejemplo, de números enteros. Entonces, acá vamos a generar, ¿no? Árboles, punto vecinos, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar los árboles vecinos. Estos árboles vecinos van a ser igual producto de la función de concatenación, ¿no? Pero acá vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocar un número seguido de la letra L. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí digo, en el primer árbol tiene 4 árboles vecinos, en 4L. El siguiente tiene 6. El siguiente tiene 3, ¿no? El siguiente tiene 4. El siguiente tiene 5, ¿no? 5. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Podemos tener también 6, 7, ¿no? Y finalmente podemos tener otro más que sería 3L. Bien, cerramos paréntesis y ahora ponemos punto y coma. Árboles vecinos. Árboles, punto vecinos. Árboles vecinos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí. Hacemos correr y tenemos ahora, no aparece ya ese L, aparece directamente 4, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 3. ¿No? Entonces, esto lo vamos a copiar acá. Entonces, ese sería el, el cálculo del número de árboles vecinos de cada uno de los árboles. Y eso es justamente para saber cuál es el grado de competencia que se tiene entre los árboles, ¿no? Entonces ya tenemos acá y eso vamos a colocar entonces acá. Bien. Entonces tenemos ahí ya todos esos, todos esos datos y objetos que hemos generado, ¿no? Entonces tenemos ya un vector numérico, otro de caracteres, otro de números enteros. Bien, también tenemos que tener, y podemos ver también, cuál es la clase, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver clase de árboles vecinos, punto vecinos. Bien, vamos a ver tipo de dato del objeto árboles vecinos. Entonces, vamos a ver acá que justamente nos está diciendo que son enteros. Entonces, el tipo de datos son, la clase entonces va a ser, entonces ahí, enteros, ¿no? Entonces ahí, enteros. Fíjense, este es entero, este es de caracteres y este es numérico, ¿no? Entonces tenemos el entero también. Aquí fíjense, si bien nosotros ingresamos el número seguido con la letra L, pero ya en los datos solamente aparece el número entero, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 3, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles serán los vectores que nosotros tengamos, pero vectores con tipo de datos lógicos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a colocar nosotros árboles, punto cortar. Entonces, vamos a preguntar con la base de datos cuáles son los árboles a cortar, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar la función de concatenación y aquí solamente tenemos que colocar falso o verdadero. Entonces, vamos a colocar que el primer árbol es true, verdadero, el segundo es falso, el tercero es verdadero, el cuarto es falso, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5, ¿no? 6, luego tenemos 7, y para el árbol 8 va a ser también verdadero. Entonces acá tenemos en estos árboles a cortar solamente dos opciones, ¿no? De que sea verdadero o de que sea falso. Entonces hay una dicotomía ahí. Bien, entonces vamos a visualizar ese objeto. Árboles, punto cortar, ¿no? Vamos a visualizar. Y entonces vamos a ver acá estos, fíjense, aparece
true, false. Entonces, esos son los objetos, un tipo de objetos, pero con datos lógicos. Entonces, vamos a ver qué clase de objeto será árboles.cortar. Entonces, vamos acá, árboles.cortar. Árboles, entonces, cortar, está bien. Entonces, vamos a ver qué clase de objeto es y con qué tipo de datos, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que son lógicos. Entonces, ahora colocamos que esto, acá, ¿no? Entonces, lógicos. Entonces, vamos a copiar acá, lo vamos a pegar. Entonces, son acá, lógicos, ¿no? Entonces, ya tenemos numérico, de caracteres, entero y lógico, ¿no? Bien, entonces, esa sería la manera en que nosotros nos podemos generar vectores. En este caso, vectores tanto de tipo numérico y también vectores no numéricos, que denominan también categóricos, ¿no? Entonces, tenemos altura de fuste, ¿no? Ahí, bueno, esto también tenemos que cambiar. Aquí hemos dicho que vamos a colocar altura.fuste, ¿no? Luego tenemos número de elementos de la altura, son 8. Posición de copa, tenemos 5 clases de posición de copa, que solamente tenemos la 1, la 2 y la 3. El número de datos que tiene cada uno de estos vectores lo vamos a consultar con la función length, ¿no? Length. Luego tenemos clase, posición de copa, y ahí hemos visto que posición de copa es de tipo de caracteres, son literales. Los literales siempre tienen que ir entre comillas, ¿no? A menos que sea lógico y solamente tengamos falso y verdadero, en los cuales no es necesario tener las comillas, ¿no? Bien, entonces, aquí ya tenemos entonces hecho todo eso, ¿no? Y ahora vamos a ver otro aspecto importante dentro del entorno de R, ¿no? Nosotros hemos hasta acá simplemente generado vectores tanto numéricos como categóricos de una sola dimensión, ¿no? Ahora, si nosotros queremos unir esta información en una sola base de datos y posteriormente en un data frame, ¿no? Entonces, lo que tenemos que utilizar es la función, ¿no? Tenemos que darle un nombre, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar un nombre, árboles, y voy a dar la función que me va a unir todos estos objetos en un solo objeto, ¿no? Mucho más grande. Entonces tenemos árboles, ¿no? Entonces vamos a utilizar, bueno, la función cbint, ¿no? Cbint, y vamos ingresando columna por columna. La primera, por ejemplo, es altura.fuste. Entonces colocamos altura.fuste, que también tenemos que cambiar acá algo, altura.fuste, ¿no? Entonces ya tenemos altura, ¿no? Altura fuste. Luego también vamos a tener posición copa. Entonces colocamos también posición.copa. Luego vamos a tener, ¿no? Luego vamos a tener árboles vecinos. Entonces tenemos también árboles.vecinos. Árboles vecinos. Y finalmente vamos a tener árboles.cortar. Árboles.cortar. Bien, y cerramos. Y ahora vamos a hacer correr. Entonces, lo hacemos correr. Bien, aquí faltaba hacer, bueno, está todo bien, solamente que tenemos que decir que queremos visualizar, ¿no? Árboles, entonces vamos a colocar acá árboles, y ahora sí lo vamos a poder ver. Bien, ahora sí, fíjense, ahora tenemos esta nueva base de datos acá, donde tenemos el primer árbol tiene 12.1 metros de altura,
su posición de copa es la 1, tiene 4 árboles vecinos y es un árbol que sí se va a cortar, porque aquí dice verdadero, es un árbol que sí se va a cortar, ¿no? Luego tenemos el árbol 8, por ejemplo, el último árbol, tiene una altura de 11.4, ¿no? Metros, tiene una posición de copa 2, tiene un número de árboles vecinos de 3, y cuando le preguntamos, ¿este es un árbol para cortar? Nos dice que sí, true, es verdadero. Evidentemente, entonces, esta persona va a realizar la corta, ¿no? Entonces, aquí tenemos, entonces, esas 1, 2, 3, 4 columnas. Cada una de esas columnas que hemos generado en esta tabla árboles representa una variable. Altura de fuste representa una variable numérica, pero una variable numérica con números reales. Posición de copa es otra variable, pero es una variable de caracteres, ¿no? Es una variable de caracteres. Luego, árboles vecinos también es numérico, pero es una variable enteros. Y finalmente aquí tenemos, cuando preguntamos, ¿el árbol se va a cortar o no se va a cortar? Entonces nosotros tenemos que hacer una sola pregunta. Aquí estamos preguntando, ¿el árbol se va a cortar? Entonces, si efectivamente se va a cortar, entonces la respuesta sería true. Aquí false, true, entonces verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces corresponde también a esos 8 árboles, ¿no? Entonces, esto es un vector, pero con datos de tipo lógico. Entonces, fíjense, hemos hecho simplemente acá, hemos generado una base de datos solamente de 8 árboles, ¿no? Aquí están los 8 árboles. Entonces, nosotros a partir de esto podemos generar muchos más valores, no solamente 8, pero también podemos ingresar a nuestra base de datos otras variables, ¿no? Como por ejemplo el diámetro, que no está acá el diámetro, la especie tampoco está, entonces podemos ir incorporando nuevas variables, pero tenemos que tomar en cuenta que esas variables, ¿no? Tienen que corresponder también solamente a los 8 árboles, ¿no? Entonces, todos los primeros que aparecen en la lista de altura de fuste, posición de copa, árboles vecinos, árboles a cortar y todos los demás corresponden a la descripción, a la observación, enumeración del primer árbol. Entonces, el primer árbol tiene 12.1 metros de altura, el fuste está creciendo en condiciones de posición de copa 1, tiene 4 árboles vecinos y es un árbol que sí se va a cortar, por eso está true, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que vamos a ver. Vamos a dejar de compartir. Bien. Eso sería para que, digamos, no nos compliquemos lo que tendríamos que ver el día de hoy, ¿no? Lo que son los vectores, ¿no? Pero no es la única manera de generar los vectores con la función de concatenación. Podemos generar también vectores, ¿no? Utilizando la función de secuencias o la función de repeticiones, ¿no? Entonces vamos a detener la grabación ahí.